Muchas gracias. Hoy vamos a conversar con la licenciada Cristina Mena sobre salud mental. Ella es psicóloga y es experta en manejo de situaciones de familia, de niños y de sociedad. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buen día, qué lindo. Vamos a hablar un poquito de las situaciones que se están registrando a nivel nacional sobre temas de salud mental. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un efecto dominó en materia de salud mental. Cuando se da una situación de esta naturaleza, hay personas que están rezagadas, están acariciando las ideas y se sienten que puede pasar, porque si ya otro lo hizo, ¿por qué no puede pasar conmigo? Se da mucho, eso se da con las ideas suicidas. Por eso tú ves que cuando un paciente se suicida, viene otro y detonan. Cuando hay una violencia doméstica, un feminicidio, como que es va en efecto dominó. Cascada. En efecto dominó. Es que si pasó aquí, va a repercutir, porque socialmente nosotros como comunidad estamos muy expuestos. Teníamos una diferencia. Antes esto pasaba y se quedaba en el barrio, se quedaba en la comunidad familiar. Se suicidaba a alguien, era algo como muy íntimo. A veces se desconocía y le dio un infarto, pero fue que se volvió algo. Sí. Entonces, esto ya no está pasando, ya todo está expuesto de manera inmediata. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipo de intervenciones se deben hacer para contrarrestar todas estas situaciones que se están produciendo en el país? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la comunidad en sí misma es suficientemente fuerte. Y yo decía en otros espacios, y lo digo ahora, vamos a ver nuestra historia. ¿Qué hacía usted? Y esto ahora le pregunto, ¿qué hacía usted cuando era niña y adolescente? ¿Qué veía hacer a su madre y a las amigas de su madre en las tardes? Conversar. Se conversaba de todo. ¿Y de qué? De todo. Entonces ahí está la fortaleza. Antes éramos menos encerrados, había menos aislamiento. Después de la pandemia la vida nos ha cambiado, pero mucho antes de la pandemia sí, ya toda la comunidad se volvió más individualista. Pero antes, en nuestra historia como país, la mujer quedaba en el hogar, que ese otro factor, ya mamá no es la que crían otras personas, desconocedores de lo que es tu proyecto de vida con tus hijos, y se le agregan otros componentes y factores que no son lo que como familia o como pareja diseñamos para nuestros hijos. Entonces, en esos espacios de apertura y de hablar, la gente drenaba lo que pasaba aquí. Ahora los psicólogos, como dice una colega, los psicólogos cobran por esto. Sí. Pero existen estrategias que están mundialmente aprobadas, o no mundial. En algunos países de Latinoamérica están funcionando, y ahora la Organización Mundial de la Salud está financiando la sistematización de una estrategia que es la terapia comunitaria integrativa, que es medicina preventiva. Cuando la boca habla, el cuerpo sana. Cuando la boca calla, el cuerpo enferma. Si una persona que está afectada de salud mental no es intervenida porque hay una desinformación, hay un tabú, hay un miedo a decir yo tengo una enfermedad de salud mental, porque una enfermedad de salud mental es igual que una gastritis. Y una enfermedad. Es una enfermedad. Entonces, dado esto en nuestro país, que desde que tú dices que va al psicólogo, dicen esa está media loca. No, la salud mental debe ser preventiva. Entonces, la terapia comunitaria integrativa viene a ser esa medicina preventiva en la comunidad. En Brasil, que es donde se origina esta terapia, es una política de Estado, y los terapeutas comunitarios son líderes comunitarios formados y psicólogos para acompañar a las familias en sus diálogos comunitarios. ¿Cuántos terapeutas comunitarios tenemos en el país? Creo que habemos menos de 40, yo soy una de ellas. ¿Y están funcionando? Funcionamos de manera voluntaria y lo hacemos con la comunidad y a través de organizaciones porque vemos la necesidad, pero no está ni legislado ni está tomado como una política pública. Ahora me imagino que vendrá como política pública, porque cuando la Organización Mundial de la Salud ya lo termine de sistematizar, que en este año lo está haciendo en el Cusco, en Perú, me imagino que llegará por la cascada de lineamientos de salud mental que vendrá de la Organización Mundial de la Salud,
de Organización Panamericana de la Salud, a nuestro Ministerio de Salud Pública, Departamento de Salud Mental, y así se irá ramificando. Pero en lo que eso llega, tenemos que actuar. Tenemos terapeutas formadas y tenemos familias que necesitan la intervención. Y esto puede ser implementado en las escuelas, en los clubes comunitarios, en las iglesias, o sea, porque tiene un componente de que las personas hablen, escucharse, y lo que a ti te preocupa y a mí me resuena, me resuelve un problema que yo no me atreví a decir, porque se trabaja por necesidad. ¿Y cuál es el tema que se va a trabajar? El tema que tú tengas necesidad. Por ejemplo, ahora mismo yo lo estoy aplicando en hogares de acogida de niños de protección, de niños que están en el sistema de protección de CONANI. Lo estamos aplicando en centros comunitarios, en ASFL. Entonces son temas que tú no abordas a la persona directa, pero que si alguien fue valiente y puso su tema y los demás votaron por ese, es porque le afecta. Y ya todos, un tema que se abordó con Cristina Mena, viene a resolver el problema de 5 personas que votaron por ella. Ok, yo quiero que me resuma así, poquitico, pues ya estamos terminando. ¿Qué se debe hacer con todas las personas que tenían alguna relación con la señora que agredió a la niña y que ya está en la señora, porque son varios casos. La señora, pero yo específicamente con esa señora, con la que fue muy traumático. Que fue muy traumático, y ella estaba en una iglesia, ella tenía mucha gente, muchas familias relacionadas. Y orando por ella. ¿Qué debe pasar con toda esa gente que se vio afectada por esta situación? Deben ser intervenidas todas, la iglesia, la comunidad directa, se escuchaba decir a los vecinos, ella era una madre amorosa, era una persona, entonces esa comunidad está muy afectada y tiene lo que se llama en psicología un estrés postraumático. Ya esa comunidad no es lo mismo, el país no es lo mismo. De hecho, yo tuve una reunión de padres en un centro educativo recientemente y le decían a la directora del colegio, partiendo de todo lo que está pasando con los niños, ¿cuál es el plan que tiene este colegio en materia de salvaguardia infantil? Y deben existir políticas de salvaguardia infantil en todas las instituciones porque está legislado. Y CONANI lo tiene como tal. Pero ¿cuántas de las personas que nos están siguiendo saben que existe eso? Entonces hay que formar, hay que psicoeducar. Y esas familias deben ser intervenidas, como deben ser intervenidos todos los que se han afectado, que llamen a la línea vida, el que le afectó mucho. Deben buscar ayuda profesional. Muchísimas porque gracias. Nos vamos a frustrar para el manejo de nuestros hijos. No, tenemos que poner un alto a todo esto. Así es. Señores, ya escucharon a Cristina Mena, ella es psicóloga y nos habló de cómo podemos manejar un poco la situación que se está viviendo en nuestro país. Volvemos con ustedes.